Bueno, volvimos con nuestra invitada que ya está en llamada porque no pudo venir, pero le damos la bienvenida a Verónica Simesen de Bielque. Es la fiscal penal del Ministerio Público de Salta. No escucho nada. Hola, Verónica, ¿me escuchás? ¿Me escucho o no? Parece que no. Vero, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Bienvenida, te habla Agustina de Mesa Chica. Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, queremos abordar todo el tema que estamos justamente transitando de todo lo que pasó con nuestro expresidente y la ex primera dama. Como bien sabemos, hay todo un tema con eso. Y quería preguntarte, ¿vos crees que es una hipocresía realmente la política? La verdad es que pregunta complicada, porque no podemos involucrar a todos, ¿no? Habrá gente, como en este caso, como el expresidente, donde propugnaba la no violencia hacia la mujer, la igualdad de las mujeres, que iba a terminar con el patriarcado, muchas cuestiones que él abordaba en sus discursos, y después puertas adentro nos damos con un hecho espantoso, no solamente, no porque sea Fabiola Yáñez la ex primera dama, sino porque es un hecho espantoso de violencia, y cualquier hecho de violencia hacia la mujer debe ser un hecho que nos debe preocupar y debemos ocuparnos como sociedad. Pero además en un contexto muy complejo, porque estamos hablando de hechos que ocurrieron dentro de la quinta presidencial, ¿sí? Donde hay todo un sistema de seguridad y personas que seguramente habrán visto, y con muchos deberes de confidencialidad, de callar lo que sucede puertas adentro. Pero yo quiero hacer un poco de memoria, tal vez mucha gente joven que lo sigue no se acuerda, pero el expresidente Carlos Menem la echó a patadas literalmente a Zulema Yoma, ¿no? de la quinta presidencial. Con lo cual no es el primer caso, y otros más que suenan, donde, bueno, en su momento no se entendía a la violencia hacia la mujer como lo que realmente significa la violencia hacia la mujer, ¿no? Este ejercicio del poder, utilizando esa posición predominante de poder para ejercer violencia psicológica. Ella habló ayer, escuchaba sus notas en Infobae, de terrorismo psicológico, ¿no? Es muy claro, porque uno lo ve todos los días en el trabajo que hacemos. Este hostigamiento, ella lo llamó como terrorismo, es un claro hostigamiento, tratar de llevar la culpa hacia el lado de la víctima, ¿no? Si vos haces tal cosa, yo me mato; si vos haces tal cosa, no te paso alimentos; si vos me denunciás, vas a ver lo que te va a pasar. Entonces, esta violencia psicológica, que es la más silenciosa de las violencias, es permanente y es constante. Pero bueno, tal vez estamos acostumbrados a ver, nos impresionó, o a la mayoría le impresionaron los golpes. Nosotros acá estamos acostumbradas, lamentablemente, a ver todos los días mujeres golpeadas, con muchas improntas mucho más complejas que las que vimos en Fabiola Yáñez, pero no dejan de ser preocupantes, porque, vuelvo a repetir, él era un mandatario, el primer mandatario, y bueno, ¿no? Nos daba un discurso donde a mí lo que me produce es hasta desilusión, porque yo respeto muchísimo los poderes, respeto las investiduras, pero hoy me da vergüenza como ciudadana. Sus políticas públicas claramente eran de la boca para el afuera. Entonces, por ahí sí, la hipocresía está presente en este caso, claramente. Claramente, como vos decís, es haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Que la mayoría hace eso y se jacta de ser buena persona. Y hablando un poco con esto que vos decís, que lo viven constantemente, de que las mujeres llegan golpeadas, llegan con este bombardeo psicológico, porque no es solo una violencia física, sino una violencia verbal, económica, y existen muchas más. Cuando fue la presidencia de Alberto Fernández, ¿hubo mejorías en cuanto a estadísticas? Ya que obviamente tenemos el polo de la mujer, y en su momento teníamos el ministerio, ¿no es cierto?, de la mujer, y que lo cerraron porque claramente era un arreglo más de ellos. Mira, primero, respecto a lo de ser buena persona, creo que uno no se debe jactar, lo sos o no lo sos, ¿no? Cuando uno se jacta, habla más de lo que uno carece que de lo que uno es. Y respecto de las estadísticas, la verdad, a mí me gusta hacer estadística. Lamento que las mujeres seamos estadísticas, ¿no? Las mujeres, los niños, los colectivos trans o LGBTIQ+, voy a hablar con propiedad, que seamos una estadística nada más. La realidad es que la violencia no ha mermado,
¿sí? La violencia sigue en aumento. Hubo muchas políticas públicas, por suerte, pero bueno, no son suficientes. Y en esto también hay que hacer un poco de reflexión desde lo social, ¿no? Porque tampoco le podemos atribuir todo al Estado, ¿sí? El Estado, por supuesto, tiene la obligación de salir a respaldarnos cuando existen estos hechos de violencia que son claros, que son cada vez más evidentes. Las mujeres parecían, antes, en unos tiempos, unos años atrás, parecía que solo las mujeres, tal vez en una situación económica más vulnerable, se animaban a denunciar, pero nos damos cuenta que la violencia es transversal, ¿no? Atraviesa todos los estratos sociales, todos los niveles educativos. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad que estamos Hoy he escuchado a la mañana a una mujer hablando y no puedo creer lo que escuchaba, porque más allá del rol del ministerio, ahora te cuento, del Ministerio de la Mujer, que a mí me parecía buenísimo, dentro de las políticas públicas, creo que sí se hicieron muchas campañas de visibilización. Después todo lo que se hizo, como se llama, ¿no? Dentro de los convenios que no correspondían, de hacer viajes o cosas que no correspondían, bueno, sí, eso tendrá que ser investigado, en su caso sancionado, si corresponde que sean hechos ilícitos o administrativamente, pero ¿qué nos pasa como sociedad, ¿no? En las familias? Naturalizamos la violencia, naturalizamos el golpe, naturalizamos algo importante, no, es una situación de pareja, yo no me meto, ¿no? Entonces nos pasa acá cuando traemos por ahí a personas que han sido testigos, vecinos, que han escuchado, porque los gritos eran totalmente, claro, se escuchaban a viva voz, donde los pedidos de auxilio se escuchaban a viva voz, o veían a la mujer golpeada, ¿no? Y nadie se mete. Entonces, no me meto, no me involucro, pero después exigimos al Estado que el Estado se haga cargo de todo. Entonces, creo que también, siempre digo, ¿no? La familia es el núcleo primario, cualquier familia, la familia tradicional o las nuevas formas de familia, somos el núcleo tradicional en donde tenemos que reeducarnos permanentemente en entender que la violencia en general no es la forma de vincularnos con nadie. Con nadie. Lo vemos en los colegios, ¿no? Acá nosotros tenemos denuncias de acoso escolar que lamentablemente no constituyen delito, no dejan de ser violencia, pero no toda violencia constituye un delito penal. Entonces, ¿qué nos pasa como familia? ¿Qué nos pasa como sociedad intermedia? Las escuelas, los clubes, ¿no? Falta un poco más de la política y esto que te decía que escuchaba hoy, no sé quién era, porque bueno, justo llegué a trabajar, venía escuchando la radio tempranito, y escuchaba que decía, bueno, nosotras no necesitamos del feminismo porque las mujeres, y dame un ejemplo claro, y escucha esto, en 1960 se reformó el Código Civil y las mujeres pudimos emanciparnos y no necesitar autorización del marido o del padre para llevar adelante actos jurídicos. Estamos hablando de hace tan solo 60 años, o sea, realmente que sí necesitamos del feminismo, no del feminismo como un factor de poder o de lucha, sino como un factor de visibilización de los derechos de las mujeres, porque la desigualdad real existe. No es algo que es un mero discurso, la desigualdad real existe, la ley dice en Argentina que somos todos iguales, lo dice la Constitución, pero en la realidad no somos todos iguales. Mira, vamos a un caso que acaba de terminar las Olimpiadas. Por primera vez, desde que se hacen las Olimpiadas, recién el 50% de las mujeres han podido participar de Juegos Olímpicos, en esa paridad, 50 y 50, pero no ganan lo mismo que ganan los hombres. Seguimos en la misma disparidad. Tenistas famosas, atletas famosas, nadadoras, no ganan lo mismo. El premio de Roland Garros, Wimbledon, los premios a los hombres, y fíjate hasta los premios, las copas, ¿no? Las copas de las mujeres son chiquititas, las del hombre son unas megas copas. Hay una marcación de esa desigualdad, nos falta muchísimo camino. Verónica, hay una pregunta que nos estamos haciendo casi la mayoría de los argentinos, y me gustaría hacértela vos, como fiscal, que te encargás de la investigación de los casos, no particularmente en el caso de Fabiola y Alberto, pero en este caso el fiscal de la causa, de comprobarse todas las pruebas que está presentando Fabiola a la justicia, ¿Alberto Fernández podría ir preso? No creo. La verdad que no. Primero habrá que ver, te lo analizo desde el punto de vista de fiscal. Sí. Lo primero que yo me fijo es cuándo ocurrieron los hechos,
porque eso me determina la vigencia de la acción penal, ¿sí? Eso es muy importante saberlo, que cualquier acción que comete una persona u omisión que pueda ser constitutiva de un delito tiene un plazo de prescripción, ¿sí? Entonces nosotros, para poder llevar adelante las investigaciones y poder imputar formalmente a una persona, la acción penal tiene que estar vigente. Si estamos hablando de lesiones leves, que son dolosas, agravadas por mediar violencia de género, la relación de pareja, que podría ser el típico caso, y datan de agosto del 2021, la acción penal está prescrita. Esas fotos que mostró ella, que dijo que eran de agosto de 2021, puede haber otras fotos que daten de hechos posteriores, es decir, todo lo que sea de agosto de 2022 para adelante, hacia el 2024, está vigente todavía. Todo lo demás está prescrito. Pero en sus declaraciones, en este canal de Infobae que hizo ayer, las escuché muy detenidamente, ella contó que estuvo muchos meses privadas de libertad, sin posibilidad de salida o con una posibilidad de salida controlada o vigilada, y esto es un delito gravísimo, se llama privación ilegítima de la libertad agravada, ¿sí? Esto tiene una pena de hasta 10 años de prisión. Pero algo que también es importante explicar a la sociedad que por ahí no está todo el día como nosotros trabajando en esto. Una persona que no tiene condena previa, ¿sí? Se le permite que su primera condena sea de cumplimiento condicional, es decir, se lo condiciona a que cumpla unas reglas de conducta por un término mínimo de 2 años. Entonces, lo más probable es que si se lo condenara, la primera condena sería de cumplimiento condicional, ¿sí? Tiene que tener una pena de mínimo de 3 años de prisión para arriba para poder ser efectiva. Pero bueno, yo te estoy hablando desde el marco de vista teórico, porque realmente a mí me gusta analizar con pruebas, que es la forma que debemos analizar los fiscales, y a partir de ahí tomar una decisión. Puede haber otros delitos, como por ejemplo la coacción. En este último sí es un delito que está vigente, lo que ella cuenta, que durante 2 meses vino recibiendo mensajes donde le decía que si denunciaba o que si hablaba, él se iba a matar, porque esto está influyendo en su libertad psicológica, en su libertad de decisión. Si yo soy víctima de un delito, nadie me puede decir o poner una condición para que yo haga la denuncia o no la haga, ¿sí? Eso es un delito que se llama coacción. Y además, tengo entendido que después de las medidas cautelares que se dispusieron por parte del juez Ercolini, él siguió comunicándose con ella pese a la prohibición de comunicación, con lo cual hay otro delito más que se llama desobediencia judicial, y estos son delitos que por la época que ocurrieron están totalmente vigentes, así que causa penal, yo entiendo que hay más que suficiente para ya haber formulado la imputación, pero supongo que el fiscal a quien se le delegó la investigación querrá hablar con la denunciante, porque uno recolecta muchos datos en esa declaración. Verónica, te quiero hacer otra pregunta respecto a lo que es la libertad de expresión que se vio últimamente justamente después del caso de Fabiola, que mucha gente, así como salió a ponerse en la sororidad como mujer y todo, también hubo mucha gente, muchos comentarios en contra, hasta de Moria Kazan. Vimos un Twitter que ella comentó como que era todo maquillaje, después lo borró. Y también hasta el mismo Alberto que dijo que era todo tratamientos estéticos y demás. Mucha gente, como nuestra vicepresidenta, también opinó al tema. Entonces queremos decir eso, ¿qué tanta libertad de expresión tenemos? ¿Qué es lo que le dice la gente? A ver, la libertad de expresión es un derecho que está garantizado constitucionalmente, ¿sí? Y uno tiene derecho a expresar libremente sus ideas. Pero esta libertad de expresión tiene un límite, que es cuando uno produce una injuria en la persona, ¿sí? Le produce un daño a su honor. En este caso, la verdad, haberse expresado de esa manera tan livianamente, ¿no? Es muy fácil expresarse en Twitter o en X, y hablar y poner tweets y expresarse. Uno puede decir, a mí, yo por ejemplo, puse que realmente me indignaba, me parecía indignante que un expresidente que en muchas de sus políticas como mujer las he acompañado porque me parecían muy importantes para visibilizar la violencia, hoy tengamos esta situación con elementos de prueba contundentes. No estamos hablando de tal vez dijo, la primera vez cuando se dijo que se encontraron estas fotos en el teléfono de la secretaria, bueno, uno habría que tener un poco de recaudo para saber si las fotos existían. De hecho, me preguntaron, yo le dije, mira, yo las fotos no las vi, no las conozco,
y no puedo decir. Ahora, presumo que con esas fotos que ya han circulado y con su declaración, él puede ser el posible autor y habría que abrir una investigación. Después será la justicia la que determinará si es culpable o es inocente. Sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero esto de en Twitter uno escucha que se expresan tan livianamente y después borramos, ¿no? La libertad de expresión tiene que tener un límite que es no causar un daño al otro. Me expreso todo lo que quiero, pero si causa un daño, bueno, tendré la obligación de repararlo. De hecho, me ha pasado con un periodista, con un ex periodista de los medios salteños, donde livianamente se expresó hacia mi persona y bueno, las consecuencias las va a tener que cumplir. ¿Cómo abordaste vos ese tema con este periodista que... Martín Grande, si no me equivoco. Así es. Que se dirigió hacia vos con un término bastante despectivo para una mujer? Muy, porque incluso eso fue probado en el juicio. Yo inicié un juicio por injurias, ¿sí? En donde realmente sentí afectado mi honor, no solo como mujer por el término, porque cuando uno utiliza ese término les voy a pedir que no lo reproduzcamos, porque si no es como seguimos hablando de lo que dijo. Sí. Cuando uno se expresa en esos términos hacia una mujer tiene un sentido, y cuando uno se expresa hacia un hombre parece que es alguien pícaro, alguien que se saltea la ley, ¿viste? Y entonces nosotros tenemos que darle a las palabras la expresión que nosotros como sociedad entendemos, y así se demostró, así lo dijeron 2 jueces, tanto la jueza del Tribunal de Juicio como los jueces de impugnación, ratificaron la condena y ratificaron que esa expresión utilizada, que era muy difícil decidirla de mi condición hoy de funcionaria, ¿no? Porque te puede gustar más o menos mi trabajo, podés criticarme, yo las críticas sobre mi trabajo las venía soportando durante un año. Dije, está todo muy bien, no le gusta mi trabajo, me trató de incompetente, me trató de vaga, me trató de un montón de expresiones, pero cuando él utilizó esa expresión, a mí sí realmente me generó, de hecho, yo no me puedo olvidar el día, ¿no? Por eso digo, las víctimas de violencia nunca se olvidan el día. A mí me pasó, yo estaba haciendo actividad física, era el cumpleaños de mi hijo más chico, por eso encima además el día es muy particular, y recibo un mensaje de un periodista a mi teléfono y me dice, ¿escuchaste lo que dijo tal? No, le digo, cuando salgo del gimnasio lo escucho. Bueno, entonces, cuando salgo del gimnasio iba manejando, pongo el audio del video que me había mandado, la verdad me frené y me largué a llorar, porque dije, no es para menos. ¿con qué necesidad, no? Y justo estaba mi hijo ahí, lo escuchó, y fue como una situación espantosa. Imagínense, estamos hablando de un audio, de una persona que además, yo estoy acostumbrada a las críticas a mi trabajo, pero me pareció que había excedido ese lugar, y ahí empezó una cadena de mensajes que no pararon en 3 o 4 días, y la verdad que te termina bombardeando, decir, ¿qué hago con esta situación? Busqué abogados que me ayudaran a hacer, primero hice la denuncia ante el juzgado de violencia de género, y estuve 1 mes y medio para que el juzgado dicte medidas cautelares. Otro mes y medio para que lo notifiquen, porque no se dejaba notificar de las medidas cautelares. Y seguía hablando, ¿no? Yo, mientras tanto, me dedico a esto, recolectaba pruebas, recolectaba elementos de prueba para tener... después que se dictaron las medidas, dije, bueno, ahora voy a ir por la querella. Y no conseguía un abogado en Salta que me acompañara a hacer la querella. Estamos en plena etapa de elecciones, por lo menos de las primarias. Sí. No hubo un abogado que me quisiera acompañar. Así que emprendí todo el camino sola, me defendí sola en el juicio, hice mis alegatos, fueron muy difíciles porque se me quebraba la voz, en algunos momentos estaba mi padre presente, que fue la única persona que me dejaron que me acompañe, porque es un juicio privado, y fue muy duro, y en el momento que la jueza dictó la condena, yo me largué a llorar. Yo no soy una persona que normalmente lloro, hay personas, no dejo de emocionarme, pero no lloro, y fue tan fuerte escuchar la tensión que viví ese día, ¿no?, que nada, fue horrible, porque hasta, la verdad que sus abogados me humillaron en la audiencia, debo decirlo, abogados varones, después me pidieron disculpas, pero las disculpas ya no sirven, ¿no? Porque bueno, son colegas con los que me cruzaré toda la vida, pero estuvo bastante duro, y bueno, ahí estamos, todavía no ha terminado, porque la Corte tiene en sus manos la resolución de este caso, lamentablemente, porque teniendo doble condena, es decir, una condena con sentencia firme, todavía está en la Corte.
Bueno, Verónica, la verdad te agradecemos por escuchar tu opinión sobre este caso que está causando tanto revuelo en Argentina, que es el caso del expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, y también desde ya gracias por contarnos tu experiencia, ¿no? Que fue Unos bastante ovarios amarga, ¿no? Tremendos. Hacer todo sola y defenderte sola, la verdad que habla que sos increíble como mujer. No, creo que uno tiene que poner frenos en ciertos lugares donde si yo no puedo estar embanderada y haber sido presidenta de una asociación de mujeres por la justicia, que lo que buscamos es justamente la igualdad, no hacer nada ante una situación así. Entonces creo que hice lo que cualquier persona debe hacer ante situaciones de violencia, pedirle a la justicia que se frene esa situación de violencia, hacer la denuncia, aportar los elementos que tenga y el resto de la sociedad de involucrarse, ¿no? Porque nos pasa que a veces pedimos testigos, los testigos miraron para otro lado, no vieron nada. Entonces, creo que es muy importante que nos empecemos a involucrar y empecemos a hablar un poco más. Me encantan estos programas donde se habla de la violencia, no desde el lado, vuelvo a repetir, de denigrar al hombre, ni matar al hombre, ni mucho menos, porque eso no es el feminismo. Y creo que no solo debemos involucrarnos las mujeres, no solamente debemos involucrar a los hombres, sino también las mujeres. Muchas mujeres, por eso de hoy, escuchaba a una mujer hablar de esta manera, dije, yo me considero feminista porque soy una luchadora de los derechos humanos y particularmente de los sectores más vulnerables. Claro, bueno, Vero, muchísimas gracias por la entrevista. Te mandamos un beso grande y buen lunes. Nos vemos. Igualmente, gracias.